Bueno, continuando con este tema 42, vamos a profundizar respecto a los detalles histológicos que encontramos en lo que es el intestino grueso. Este órgano hueco, histológicamente hablando, podemos dividirlo en 4 capas. La capa más interna, que sería la que tiene contacto con la luz del intestino, llamada mucosa. De forma subyacente a esta le sigue una capa llamada submucosa, formada por tejido conectivo, a la cual subyace una capa muscular y por último una delgada capa que recubre la mayor parte del colon llamada serosa. En esta microfotografía de un corte de intestino grueso se puede evidenciar lo que son las distintas capas ya mencionadas. En la parte superior de la imagen, lo que es la capa mucosa, se puede observar la ausencia de vellosidades en su epitelio, lo cual es una de las características principales de lo que es el intestino grueso. Antes de mencionar lo que son los detalles de cada una de estas capas, observemos un poco lo que sería un mayor aumento de estos cortes de intestino grueso. Aquí se evidencia un poco más de cerca lo que son las capas mucosa, la submucosa y la capa muscular externa. Con un poco más de aumento podemos ya comenzar a ver lo que serían los detalles importantes de esta primera capa, la mucosa, y la siguiente capa, que sería la submucosa. Pero ya vamos a entrar un poco más en detalle respecto a cada una de las características importantes de estas capas. En esta imagen, donde evidenciamos poco aumento, vamos a señalar lo que va a ser el aumento que vamos a observar a continuación, viendo un poco del detalle de lo que serían las 4 capas que conforman el intestino grueso. Comencemos con la capa más interna que conforma el intestino grueso, la mucosa, formada por 3 partes importantes que serían el epitelio de revestimiento, la lámina propia y la muscular de la mucosa. En este preparado histológico observamos un corte longitudinal de la mucosa del colon humano, que, como ya habíamos mencionado anteriormente, podemos evidenciar que en el epitelio de la capa no encontramos vellosidades, una de las características principales de este órgano. Otra característica importante a mencionar es que la mucosa contiene solo glándulas tubulares simples, que son llamadas glándulas o criptas del Lieberkühn. Estas criptas están señaladas en la imagen con el número 1. En estas criptas evidenciamos abundantes células caliciformes y enterocitos con muchas mitocondrias, que son células encargadas de la absorción del líquido, una de las importantes funciones de este órgano. Con el número 2, acá podemos evidenciar lo que sería la muscular de la mucosa. Es importante acotar que la presencia de células caliciformes va aumentando a medida que va avanzando el intestino grueso. El epitelio del colon se renueva constantemente y esta renovación celular ocurre aproximadamente cada 7 días. La lámina propia o el corion es una capa de tejido conectivo laxo y esta es similar a la que encontramos en el intestino delgado, con presencia abundante de lo que son los nódulos linfoides. La muscular de la mucosa, por su parte, es una capa ligeramente más acidófila, correspondiente a lo que sería músculo liso. Algo importante también de acotar respecto al intestino grueso es que, a diferencia de lo que es el intestino delgado, en él no se observan células de Paneth. En este preparado encontramos lo que sería la luz intestinal en el número 3. Observamos la muscular de la mucosa con el número 2 y células caliciformes en las criptas del colon con el número 1. Como mencionamos anteriormente, la siguiente capa que encontramos en el intestino grueso es la submucosa, que es una capa de tejido conectivo laxo, y en esta capa podemos encontrar cantidades importantes de lo que sería tejido adiposo. En este aumento podemos observar
que en esta capa también se encuentran alojados los cuerpos de las células nerviosas correspondientes a lo que sería el plexo de Meissner y diversos nódulos linfoides dispersos en toda la capa. También podemos ver que hay abundante vascularización, tanto sanguínea como linfática. Subyacente a la capa submucosa podemos encontrar la siguiente capa es la muscular del intestino grueso, que difiere un poco sobre la organización de lo que encontramos en el intestino delgado. Esta capa muscular se subdivide en dos capas, una circular interna, que es similar a la que encontramos en el intestino delgado, y la longitudinal externa, que es mucho más delgada y que se dispone en forma de 3 cintas. Estas cintas son llamadas cintillas o tenias cólicas. En esta lámina podemos observar que hay porciones de engrosamientos abruptos en lo que es la capa longitudinal externa. Estas posteriormente vuelven a disminuir y estos engrosamientos reciben el nombre de tenia. Es una de las características más importantes entre la diferencia del intestino grueso y el delgado, ya que estas no existen en el delgado. Por último, podemos encontrar la capa serosa, que corresponde a un tejido conectivo y un epitelio plano simple, al que también podemos llamar mesotelio. Esta capa se encuentra en la mayor parte del intestino grueso, salvo en aquellas partes del colon que son retroperitoneales. Continuando al colon, encontramos lo que es el recto. El recto corresponde a un ducto de aproximadamente 12 centímetros de longitud que se extiende desde el colon sigmoideo al diafragma pélvico. La mucosa del recto y del colon son bastante semejantes. Una de las diferencias significativas es el largo de sus criptas, que en el recto son mucho más largas, y acá podemos observarlo en la imagen. Encontramos que el recto se ensancha en su porción inferior para continuar dando paso a lo que llamamos conducto anal, en donde las criptas de Lieberkühn desaparecen bruscamente, aproximadamente a 2 centímetros por encima de la abertura anal. Aquí en esta imagen, en la parte inferior derecha, podemos observar precisamente eso, la forma en la que las criptas comienzan a desaparecer de forma abrupta. Otro cambio significativo que podemos observar por acá es un cambio repentino que sufre el epitelio, ya que en la mayor parte del intestino, en todo lo que es el colon, encontramos un epitelio cilíndrico simple, y acá podemos evidenciar en la imagen, en la parte superior derecha, podemos ver el cambio que hace abrupto a un epitelio estratificado cúbico. Además de esto, en el canal anal, la capa muscular circular interna, podemos ver que es de músculo liso y que forma el esfínter interno, mientras que la capa muscular externa es de músculo estriado y constituye el esfínter externo. En el intestino grueso también encontramos lo que es el apéndice cecal, que se origina en el extremo cerrado del ciego, y este mide aproximadamente entre 3 y 8 centímetros de longitud. En el apéndice se encuentran exactamente las mismas capas del intestino grueso, y en este sitio una característica fundamental para reconocerlo es que es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de tejido linfoide. En esta imagen podemos apreciar un preparado histológico de apéndice cecal humano. Podemos evidenciar con el número 1 lo que son folículos linfáticos compuestos con un centro germinativo en la zona oscura y una zona clara, así como un manto o corona de linfocitos. En el número 4 evidenciamos la luz del apéndice. En el 5 podemos ver unas pequeñas criptas.
Y en la 6 podemos evidenciar lo que sería la capa submucosa y el número 7 nos muestra lo que sería la capa muscular externa. Como evidenciamos en la lámina anterior, las glándulas de Lieberkühn son bastante cortas y tienen una forma bastante irregular y su fondo toca lo que sería el tejido linfoide. En este corte, donde podemos ver la separación de cada una de las capas, podemos ver que la muscular de la mucosa es bastante escasa, que la submucosa es una capa amplia y que se evidencian abundantes vasos, nervios y tejido adiposo. En este caso podemos ver que la capa muscular, tanto la capa circular interna como la longitudinal externa en el apéndice, son de músculo liso, y la serosa que encontramos acá que recubre el apéndice por fuera es semejante a la que recubre el resto de los intestinos. En esto no hay un cambio significativo. Y así concluimos lo que es la exposición respecto al tema 42 del intestino grueso. Les dejamos acá una bibliografía, una sugerencia para profundizar un poco con lo que respecta a este tema. Esperamos haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.